Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase. Hoy seguimos recorriendo algunas de las dificultades específicas del aprendizaje. Hoy nos toca profundizar en lo que es la dispraxia. Cuáles son sus causas, vamos a ver también los abordajes que tiene, los síntomas que presentan, las posibles causas, el tratamiento que se aborda una vez que se encuentra el diagnóstico. Vamos a meternos de lleno a conocer todo sobre este trastorno. Bueno, ¿qué es la dispraxia entonces? El término dispraxia proviene de dis, que es la dificultad o la anomalía, y praxis o praxia, que es la práctica, ¿no? Se le puede denominar síndrome del niño torpe. Es una alteración patológico-psicomotriz que se manifiesta con una dificultad en el manejo del cuerpo, el espacio y el tiempo. Puede afectar a diferentes niveles, a la motricidad fina, a la motricidad general y el equilibrio. No suele implicar una deficiencia intelectual, aunque es habitual que se acompañe de trastornos del aprendizaje, del lenguaje, motores y del desarrollo sensorial y emocional. Vieron que muchas veces cuando estamos hablando de la memoria, hablamos de la memoria de trabajo, que es la memoria que se utiliza con su respectiva concentración en el aquí y ahora para resolver una situación del momento. En este tipo de trastorno hay muchos factores y muchos ámbitos de lo que es el ser humano que van a estar intervenidos de alguna forma, ¿no? Puede ser tanto en su motricidad como en el espacio temporal que puede captar o percibir, el movimiento o el desplazamiento sobre el espacio. Hay muchas cosas que tienen pequeñas desregulaciones que como conjunto terminan teniendo un trastorno de dispraxia, ¿no? Los síntomas que presentan son torpeza y lentitud para ejecutar movimientos coordinados. No pueden controlar los músculos para producir o secuenciar los sonidos. Es habitual que se acompañe del trastorno del aprendizaje, del lenguaje, motor y del desarrollo sensorial y emocional, por lo cual conduce a un deterioro en el proceso de aprendizaje. Pensemos que si nosotros no podemos concentrarnos, no podemos ejecutar tareas simples, nos cuesta movernos en el contexto educativo, ¿no? Son un montón de diferentes situaciones que empiezan a intervenir en lo que tiene que ver el aprendizaje. Muchas veces acompañados de cuadros mentales, ¿no? De ciertos pensamientos que más allá de que pueden llegar a ser limitantes, hay una estructura en el desarrollo también que está distorsionada en cuanto a su evolución natural. Tanto los niños como los adultos afectados por este trastorno tienen dificultades para realizar las tareas habituales, tales como el arreglo personal, las labores domésticas y la conducción de vehículos. Ven que todas tienen que ver con un componente de atención en el aquí y ahora, en la acción que estoy realizando. Las labores domésticas y la conducción de vehículos. Además, se les hace difícil mantenerse en un lugar de trabajo, ¿no? Hay algo de la atención que está distorsionada. Hay algunos componentes que tienen que ver con la estructura psíquica, ¿no? Acá. ¿Pero qué es la dispraxia? Es un trastorno psicomotriz que se da en la infancia y hace que los movimientos que requieran la movilización y coordinación de varios grupos musculares, como pueden ser los músculos que intervienen al atarse los cordones, montar una bicicleta, escribir,
el niño los lleve a cabo con lentitud, torpeza y dificultad, incluso si son sencillos. ¿No? Hay como si fuese una descoordinación general entre lo motriz, entre lo cognitivo, la concentración, la atención. Hay como todos estos focos que empiezan a llamar la atención. De ahí que también se denomina a estos trastornos el síndrome del niño torpe, afectando del 2 al 5% de los niños. Sin embargo, no se trata de un problema muscular o anatómico, sino de la incapacidad de planificar y secuenciar los movimientos simples necesarios para realizar otro de mayor complejidad. Pero ello no supone tampoco que se asocie a una capacidad intelectual disminuida. De hecho, estos niños suelen tener una inteligencia normal. Ven que es como si fuese una desregulación en estos factores que tienen que ver con la atención, con el movimiento, con la percepción del contexto y del ambiente. Hay como varias desregulaciones que tienen que ver con todo lo que está asociado a lo perceptivo, obviamente también a lo motriz, pero afecta mucho en lo que tiene que ver con la capacidad de realizar acciones en el momento, ¿no? Esa torpeza aparece en la ejecución de diferentes actividades. Obviamente que no es una situación aislada que se puede llegar a observar en un colegio o dentro de un aula, sino que es algo continuo en casi todas las actividades que hace. Generalmente estos niños son los niños que se pueden llegar a golpear muchísimo, o pueden caerse, tener algún tipo de accidentes por esto mismo de el movimiento, del desplazamiento que no está controlado. Pensemos todos los mecanismos que utiliza nuestro cerebro para realizar una acción, ya sea desde seleccionar la información a llevarla a cabo, a pasarla por el cuerpo de forma muscular, a tener atención y concentración sobre un objeto, ¿no? Hay un montón de mecanismos que se ven afectados en estos casos. En ocasiones puede coexistir con otro tipo de trastornos asociados al comportamiento, como es el caso del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Se asemejaría en su conducta visual, digamos, algunas situaciones que son similares, como el chico que tiene TD, el trastorno de atención con hiperactividad, generalmente se mueve mucho, es un poco torpe en los movimientos porque no llega a calcular los espacios, ¿no? Hay ciertos síntomas que son similares. Incluso pueden también compartir un trastorno, digamos, puede tener trastorno de déficit de atención con hiperactividad y dispraxia. Afecciones. Afecta la parte motora. La dispraxia es una de las dificultades de aprendizaje más frecuentes y menos diagnosticadas. Este trastorno se caracteriza por una baja organización del movimiento y provoca que los niños o niñas que lo sufren tengan que esforzarse mucho con las tareas vinculadas al movimiento, cuando debería realizarse automáticamente, sin prestar atención y con plena eficacia. No todo lo que tiene que ver con esta secuencia memorística de trabajo, realizo una actividad, veo algo para hacer, mi mente decodifica cuáles son los pasos que tienen que realizarse para lograrse. Bueno, esto que se realiza de forma instantánea, que nosotros lo hacemos de forma instantánea, sin tener que pensarlo ni sobrepensarlo, está alterado en estos chicos. Entonces, obviamente que tienen que prestar atención a la secuencia primero de la ejecución antes de realizarlo, y muchas veces eso no es posible, por eso generalmente tienen problemas con el movimiento, ¿no? Y en la organización, también están afectados en la organización.
la organización del espacio y la administración del tiempo. También es un aspecto que debe tenerse en cuenta, ya que pueden ser simplemente una característica del alumno o puede ser un síntoma de una dificultad de aprendizaje. La más común es la dificultad del funcionamiento ejecutivo, que consiste en deficiencias en una serie de habilidades mentales como planificar, organizar, priorizar, memorizar, etc., que pueden dificultar a los niños y niñas a desarrollar ciertas actividades. Estas dificultades, por lo general, aparecen en niños que también tienen trastorno de déficit de atención o hiperactividad o dislexia. ¿No? Este tema del organizativo está afectado en estos trastornos en particular, pero bueno, en la dispraxia, en la dislexia, en el trastorno de déficit de atención, obviamente que lo que falla muchas veces es la concentración, es la atención, es el no poder sostener la intensidad de las situaciones o mismo de los pensamientos, los procedimientos mentales que realizamos para realizar las actividades cotidianas, ¿no? Está afectada eh, todo este costado que tiene que ver con la organización. Los primeros síntomas de este trastorno pueden iniciarse al cumplir el primer año de vida y hacerse progresivamente más evidentes, especialmente a partir de los 5 años y hasta los 11. Cabe diferenciar diferentes tipos de dispraxia. Puede ser idiomotora, en donde hay una desconexión entre el momento en que se piensa, por ejemplo, coger un objeto y el de hacerlo. ¿No? Hay un desfasaje entre el procedimiento que yo estoy pensando para ejecutar y el ejecutarlo, ¿no? Van en diferentes tiempos. Como no es consecutivo ni correlativo, obviamente existe la disfunción. O puede ser ideatoria, se altera la sucesión de actos sencillos que permiten la realización de uno más complejo, como atarse los cordones de los zapatos. También puede ser oromotora, donde los músculos afectados en este caso son los de la fonación. La laringe, la faringe, la garganta, la boca, por lo que puede verse afectado el habla. O constructiva también puede ser, que es la dificultad de relacionar los movimientos de diferentes objetos, como colocar un objeto encima de otro. ¿Cuáles son entonces las causas que pueden llegar a desarrollar una dispraxia? No se conocen con precisión causas de este trastorno psicomotriz, si bien en la actualidad se lo relaciona con un problema de inmadurez en el desarrollo neuronal o lesiones sufridas en las etapas iniciales de formación del tejido nervioso a consecuencia de un parto prematuro o que éste haya sido traumático y asociado a sufrimiento fetal, o que el consumo de alcohol, tabaco o drogas por parte de la madre durante el embarazo hayan podido afectar al feto. Por otra parte, los antecedentes familiares de este síndrome pueden ser un factor de riesgo determinante. Entonces vemos que no es tan común como causa, si bien puede llegar a darse en el caso de madres con algún tipo de adicción, con algún trauma que haya sucedido durante el embarazo o con algún trauma neurológico en el desarrollo del sistema nervioso en las primeras etapas de vida. Por un lado puede ser esto, por otro lado puede ser algo congénito, algo que algún tipo de disfunción ya tenía los genes que me hicieron, entonces ¿no? La descendencia también puede llegar a verse afectada, algo genético también podría llegar a ser. Digamos, estas son las causas que podrían llegar, que se supone que podrían llegar a generar este tipo de cuadros. Obviamente que se sigue investigando al respecto, pero bueno, se sabe y la mayor certeza que se tiene es que tiene que ver con el desarrollo neurológico o neurofisiológico. Entonces, todo lo que esté interrumpiendo ese desarrollo en las primeras etapas de vida
puede causar alguna alteración. En este caso es la dispraxia. Algunos especialistas apuntan que en edades tempranas la dispraxia podría deberse a lesiones cerebrales por inmadurez en el desarrollo de las neuronas o por anoxia, que es la falta de oxígeno durante el parto. Ven que igual está relacionado con un trauma que afecta el sistema nervioso. Normalmente el cerebro procesa la información a través de vías sensoriales y los nervios. En un niño con dispraxia se interrumpe este proceso de creación de ideas, planificación de un movimiento y su ejecución. ¿Cuáles son los factores que conllevan a la dispraxia? Entre los factores de riesgo que se asocian está la prematuridad antes de las 37 semanas. ¿No? Son posibles factores que favorecen a desarrollar este tipo de trastorno. También el consumo de sustancias tóxicas durante el embarazo. Y antecedentes familiares. Posiblemente si mi padre tuvo dispraxia, bueno, yo puedo llegar a tener algún rasgo o algo similar o compartir el mismo diagnóstico, ¿no? Esto sucede con muchísimos trastornos o muchísimas enfermedades que terminan siendo heredadas. Dispraxia. No es ni debilidad muscular ni falta de inteligencia. No tiene que ver con el desarrollo muscular específico, sino con una interrupción o un trauma en el desarrollo neurológico. Recordemos eso. Y tampoco tiene que ver con falta de inteligencia. No es algo que afecte el desarrollo de la inteligencia per se, sino que altera los métodos de comprensión de la realidad de alguna forma, ¿no? Retrasos en algunas habilidades tempranas, tales como rodar, sentarse, gatear, asir objetos y otros, pueden implicar que se esté ante esta condición, que es mucho más extendida de lo que se supone y que puede variar en cuanto a sus síntomas y a su intensidad con el tiempo y la mayor complejidad de la vida. No hay cura, pero sí pueden mejorarse sus consecuencias con intervenciones apropiadas lo más precozmente que sea posible. Recordemos que todas las cosas que podamos utilizar en etapas tempranas para abordar o desarrollar para abordar una patología o ¿no? Intervenir en algún tipo de trastorno va a ser mucho más beneficioso en etapas tempranas que descubrirlo en etapas tardías, ¿no? Eso lo repetimos varias veces. Con respecto a la definición, el origen y las causas a este desorden neurológico, descrito por primera vez a comienzos de la década de 1970 del siglo anterior, también se lo conoce con otros nombres, tales como trastorno del desarrollo de la coordinación, dificultad del aprendizaje motor, dificultad en la coordinación motora, apraxia de la habla o verbal, entre otras. Nombres que dan cuenta de qué se trata. Una condición que afecta a la coordinación física que causa que el sujeto no pueda desempeñarse para realizar las tareas diarias como sería esperable para su edad y le da una apariencia de torpeza. La coordinación de los movimientos, cuestión en la que no solemos pensar normalmente y que nos parece algo natural, sin embargo, lleva un proceso muy complejo para desarrollarse plenamente, procedimiento evolutivo que la mayor parte de las personas lleva adelante en forma exitosa, con las obvias variedades en cuanto a la habilidad de cada una para tareas específicas, pero que, cuando menos, permite realizar los quehaceres cotidianos correctamente. No pensemos en un adulto con dispraxia, pensemos en todas las situaciones que nosotros hacemos de manera cotidiana, ya sea levantarnos, prepararnos el desayuno, vestirnos para ir a trabajar, salir, viajar hasta el trabajo, en el trabajo hacer actividades específicas que tienen que ver con nuestro trabajo, ¿no? Cada una de estas cosas que estoy nombrando conllevan mentalmente o cognitivamente una serie
una sucesión de pasos a realizarse, que nosotros, como lo dije recién hace un ratito, lo hacemos en una milésima de segundo, ¿no? Nosotros ponemos el agua y ya sabemos todo el procedimiento para hacer el té. No es necesario que lo repensemos, que lo repasemos tampoco, sino que sabemos que para cometer tal acción hay ciertos pasos que tengo que llevar a cabo, que lo damos por sobreentendido, ¿no? En el caso de las dispraxias, como está afectado esta situación que tiene que ver con la organización de los pasos o la secuenciación de los pasos, obviamente que interrumpe en un montón de situaciones cotidianas, porque el niño o el adulto, esa memoria de trabajo está debilitada. Si es que existe, está muy debilitada, ¿no? Muy bien. Aunque se han detectado varios genes de lo que se sospecha como causante, en realidad se desconoce qué es lo que causa la dispraxia. Quienes se dedican a investigarla han hallado que es bastante usual que se encuentre a dos o más integrantes de la familia compartiendo tal condición, lo que refuerza la teoría de la transmisión genética, ¿no? Ya vemos que hay un hilo conector en todo lo que tiene que ver con el traspaso de enfermedades genéticas. Las estructuras que posee el niño con dispraxia es muy probable que también las tenga otro integrante de la familia. En todo caso, lo que advierten las experiencias científicas es que las neuronas motoras, que son aquellas que controlan los músculos, no se desarrollan como deberían, por lo que no establecen las conexiones apropiadamente, y por lo tanto ello deriva en una mala coordinación muscular, porque al cerebro le lleva mucho más tiempo recibir y enviar información para el movimiento, y tanto la entrante como la saliente resultan defectuosas. Esta condición, que afecta a entre el 6% y el 10% de los niños, es de 3 a 4 veces más común en varones que en mujeres. Antes de causar alarma, es necesario destacar que la intensidad de los síntomas varían de persona a persona, y que si bien en algunos casos la afectación es muy importante, en otros es apenas detectable. O sea, puede llegar a percibirse alguna dificultad, como puede ser que no y pase desapercibido, ¿no? En aproximadamente un tercio de los casos, el compromiso suele ser muy importante. O sea, se denota en actitudes, uno visiblemente puede ver que el niño está desorganizado o que no se puede mantener en el espacio de forma correcta o no puede concentrarse, ¿no? Hay muchos indicios que nos van a estar dando la pauta de que el niño está atravesando algún tipo de conflicto. Los factores de riesgo que se observan en la producción de dispraxia están relacionados con el nacimiento prematuro, antes de las 37 semanas de gestación. El bajo peso al nacer, poseer antecedentes familiares al respecto, y la ingesta de cantidades excesivas de alcohol o de drogas por la madre durante la pregnancia. Existen diferentes tipos, que involucran tanto la motricidad fina como la gruesa, siendo los más comunes la ideomotora, la ideatoria, la oromotora y la constructiva, que ya estuvimos hablando de algunas. En el caso de la ideomotora es aquella que impide o dificulta realizar movimientos de un solo paso, tales como peinarse, saltar. La ideatoria, en este caso, la persona se le complica efectuar tareas que involucran una secuencia, como por ejemplo lavar la vajilla, cepillarse los dientes. La oromotora, que es la que estaba relacionada con la verbalidad y con la expresión de las palabras o en el habla. Y la constructiva, que se trata de que los individuos afectados no son capaces de manejar las relaciones espaciales.
Ello se evidencia, por ejemplo, en la dificultad para copiar o trabajar con formas geométricas, en la construcción con bloques encastrables u otros objetos, o poner orden entre sus objetos. ¿Qué síntomas presentan, aparte de los que estamos mencionando? Porque afecta mucho lo que tiene que ver con el movimiento, con las formas, con la atención, como también dijimos. Aunque los síntomas son, genéricamente hablando, todos aquellos que afectan a la motricidad, el equilibrio y a la postura en sus diferentes formas y que no pueden atribuirse a otras causas, también existen algunos que son marcados y se hacen más evidentes según la edad del sujeto, dado que la diferencia puede hacerse más visible cuando no pueden cumplirse las tareas más complejas que implican la mayor edad de la persona. De hecho, se sospecha que se trata de un problema mucho más extendido de lo que se asevera, ya que lo que parecen pequeñas dificultades en la infancia pueden convertirse en impedimentos más serios al alcanzar la adolescencia e incluso la edad adulta. Es por ello que algunos especialistas lo consideran un problema oculto. Los síntomas propios correspondientes a cada etapa vital son, en edad infantil, dificultades y o retrasos en la adquisición de habilidades tales como rodar, sentarse, gatear o caminar. Ven que ya desde el principio, desde que son bebés, existe o se puede llegar a dar un resultado no esperable en comparación con el desarrollo esperable del niño de acuerdo a qué etapa está viviendo. Puede adoptar posturas corporales extrañas. Generalmente se los ve hacer mucho como contorsionismo con el cuerpo, ¿no? Con las piernas, con los brazos. Se ensucia mucho cuando come y tiende a no utilizar utensilios para hacerlo cuando ya está en condiciones de usarlo, ¿no? Le cuesta jugar con elementos como triciclos o pelotas. Tiene retraso marcado en el manejo de esfínteres, evita o se frustra al jugar con rompecabezas o juegos de encastre, tiene problemas con la articulación de palabras para su edad e incluso puede tener retraso importante en decir las primeras. Tardanza en abandonar los pañales, inconveniente para atarse los zapatos, abotonar las prendas, utilizar cierres. Una torpeza o dificultades para jugar en espacios de juegos, areneros, correr, trepar. Manejo inapropiado de elementos como tijeras, acompañado de grafía desordenada, en algunos casos difícilmente legible, junto con poca habilidad para colorear y o pintar y otras tareas de este tipo. Recordemos que todo lo que tiene que ver con pintar o marcar o mantener una forma está relacionado con la motricidad fina, ¿no? Con el movimiento delicado y fino que podemos llegar a hacer prensando y tomando con los dedos en este caso. Son cosas que no las puede realizar fácilmente. Entonces, si comparamos un niño de 4 años y vemos incluso cómo dibujan, vamos a ver que les cuesta muchísimo respetar ciertas líneas, pintar un dibujo sin salirse, ¿no? Toda esta situación que tiene que ver con la interacción con el objeto de forma motriz está interrumpida. En algunos individuos se presentan evidentes limitaciones para el uso de escaleras, tendencia a chocar contra objetos y personas, a tropiezos y caídas y a dejar caer cosas, dificultad para copiar textos, dibujos y esquemas desde el pizarrón, problemas de concentración y para procesamiento de datos. Y para procesar pensamientos, Mala organización del espacio y del tiempo. Se aprecian dificultades para hablar, lo que puede observarse en la mala pronunciación, el volumen o la velocidad del habla. También existen dificultades en el juego colectivo. Pensemos que si el niño no puede hacer estas actividades o estas
secuencias que se les pide de forma natural, también va a estar afectado todo lo que tiene que ver con el ámbito social, con el jugar con compañeros, hacerlo de la forma correcta, ¿no? Muchas veces a lo largo de la trayectoria escolar lo que se ve es un juego social que al niño con dispraxia cada vez le va a ir costando mucho más. Dificultades en el juego colectivo, lo que también abarca los deportes. Dentro del periodo de la infancia, algunos signos tienden a desaparecer, otros se atenúan o mejoran lentamente. Ven cómo comparte con el resto de los trastornos que estuvimos viendo esto. O sea, puede ser algo que incluso en la infancia se aborde, se trate y con el desarrollo se vaya mejorando. Hay ciertas cosas que pueden desaparecer, otras pueden aminorarse o pasar desapercibidas, mientras que en un conjunto de ellos tiende a persistir a menos que se trabaje sobre ellos, mientras que otros que estaban ocultos o que no se hallaban presentes aparecen más tarde. Estos son los típicos de la adolescencia y de la edad adulta. Por ejemplo, busca evitar las clases de educación física en la escuela secundaria. Se tarda en escribir y no puede seguir el ritmo de lo dictado. Aparecen dificultades para trasladar un objeto de un lugar a otro, como ocurre, por ejemplo, en los juegos de mesa. Pensemos en el ajedrez, ¿no? Mover una ficha de un casillero a otro casillero. Pero el niño en este caso tiene un tema con los espacios, con la ubicación temporoespacial. Entonces, esto se le va a dificultar. Se agudizan los problemas de organización, costando sobremanera terminar con las tareas emprendidas. Problemas para adquirir nuevas habilidades, escasa o nula participación en actividades grupales, incluso puede sufrir acoso y burlas por ser torpe y por no incluirse. Obviamente que desde el ámbito educativo uno intenta percibir este tipo de disrupciones áulicas e intervenir. Muchas veces pasan desapercibidas también, pero si nosotros vemos que un niño empieza a recluirse o alejarse porque hay situaciones que no les cuestan, obviamente que tenemos que ayudarlo a integrarse, a incluirse en el grupo, a poder trabajar con otras metodologías. Tenemos que evitar que esto suceda, ¿no? Aparición de disrupciones conductuales como consecuencia de la frustración que produce el ítem anterior. Como las cosas no las pueden realizar como el resto de sus compañeros, muchas veces se comparan o simplemente como no pueden realizar algo por la falta de atención, se terminan frustrando, ¿no? Provocando baja autoestima, mala posición del cuerpo y frecuente fatiga, dificultades en la coordinación de los dos lados del cuerpo. Continúa la tendencia a tropezarse, falta de ritmo al hablar o al realizar ejercitación física. A los inconvenientes para vestirse se suman los del acicalamiento, que incluye el afeitado en los varones y maquillarse en las mujeres y otras tareas relacionadas. Como puede observarse, la dispraxia puede afectar distintas áreas, a veces en solitario, otras en grupo de dos o más, tales como la de la comunicación, las habilidades emocionales y conductuales, las del conocimiento y la actividad académica, el trabajo y hasta las habilidades más simples de la vida cotidiana. Por lo que es importante prestar atención a cualquier signo, además de los señalados, que advierta de un problema ejecutivo. También se reporta que, además de la sintomatología que la identifica, la dispraxia puede estar asociada a otras condiciones tales como la dislexia, que se suma a los problemas del habla, la discalculia, la disgrafía, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastorno del espectro autista, aunque ello no ocurra necesariamente. Bien, ¿cuál es el diagnóstico entonces?
cómo se llega hasta a este diagnóstico. Normalmente los primeros signos se revelan en el hogar, cuando se descubre que el niño presenta dificultades en las distintas áreas que obstaculizan su desempeño normal. Un dato importante es que no debe tratarse de inconvenientes pasajeros, sino que ellos deben persistir por un periodo de al menos 6 meses para que preocupen, aunque dificultades serias en plazos menores pueden indicar la necesidad de consultar con un profesional de la medicina, y aunque el diagnóstico de dispraxia no se confirme, de todas maneras es signo de que algo ocurre, ¿no? Acá también de alguna forma nos da la intención a no catalogar, porque puede llegar a suceder que, bueno, se den algún tipo de estas situaciones y que no sea específicamente este diagnóstico, pero sí lo que nosotros vamos a ver, que los comportamientos, obviamente para que sean llamativos y para no ser considerados algo del momento, tienen que mantenerse en el tiempo. Por lo menos algunos meses, como para decir, bueno, yo veo que el alumno falla en tal situación ejecutiva, ¿no? Esto no lo puede realizar, pero no lo pudo realizar hoy, ni el mes pasado, ni el mes anterior. Es algo que se sostiene a lo largo del tiempo. Eso, sumado a todas las otras características de una persona que puede tener dispraxia, claramente nos dan a llamar la atención. Un primer paso es descartar que la afectación del movimiento se deba a algún factor neurológico o de otro tipo, porque en este caso puede ser que el niño esté manifestando alguna sintomatología de otra enfermedad o de otro trastorno que esté relacionado con lo neurológico. En ese caso hay que erradicar primero, sacar de dudas que no es otra enfermedad o algo para atención urgente. Y es posible que se sugiera la derivación a un especialista, quien requerirá a los padres o al adulto que se ocupe del niño, en qué se basan las sospechas, evaluará la fortaleza y el tono muscular, así como la coordinación del paciente junto con la habilidad para realizar tareas físicas. Con ello se buscará hallar los 4 indicadores fundamentales del cuadro clínico: el retraso motor respecto de la edad cronológica, si los problemas interfieren con la vida cotidiana y el rendimiento escolar, la ausencia de otras patologías y que los primeros síntomas se hayan presentado en la primera infancia. Pese a esto último, la edad promedio a lo que se diagnostica se ubica en torno a los 5 años, ya que los indicios iniciales se hacen más patentes con el crecimiento, al esperarse el cumplimiento de hitos más complejos. ¿Y cuál es el tratamiento entonces en este tipo de trastornos? Se trata de una condición que no tiene cura, es crónica, sino que acompaña al sujeto durante toda su vida. Algunos ítems pueden presentar ciertas mejoras en forma espontánea con la mayor edad, pero lo más frecuente es que ello no suceda en todos los aspectos, sino es con la detección lo más temprana posible y la intervención de algunas disciplinas terapéuticas, que insistimos no son una cura, pero que permiten una mejor calidad de vida. En este sentido, la terapia ocupacional puede ayudar a que ya desde niños se suplan muchas de las deficiencias que se observan, brindando estrategias y formas de encarar las tareas que se hallan dificultadas. En caso de que se presenten problemas para la comunicación verbal, la intervención de un patólogo del habla permite realizar ejercicios y busca formas para hacer más comprensibles las emisiones. Generalmente, fonoaudiología ayuda mucho a todo lo que tiene que ver con la posición del aparato fonoro, ¿no? La posición de la lengua al pronunciar ciertas consonantes, o primero detectar cómo habla el niño, ¿no? Para después darle diferentes ejercicios para ampliar la cavidad bucal, para tener mejor resonancia, una buena dicción.
Todas cosas que se van a, de alguna forma, a ir sumando desde terapias externas. También se puede recurrir a un entrenamiento perceptivo motor, modalidad que provee de ejercicios que van aumentando en su complejidad y que permite la integración motora, sensorial y del lenguaje. O sea, todo lo que tiene que ver con el deporte, de alguna forma controlado y coacheado, con alguien que los esté supervisando, ayuda mucho a que vayan trabajando todo lo que tiene que ver con los límites espaciales, la tensión muscular, la aprehensión y la ejecución de la fuerza, ¿no? Son cosas que a lo largo de la vida va a tener que ir trabajando. Se pueden empezar trabajando desde el colegio en estos aspectos. Este tipo de intervención, a ver, este tipo de intervención es competencia de terapeutas ocupacionales y o físicos. Algunas experiencias en terapias alternativas y complementarias, tales como la equinoterapia, que es la terapia con caballos, y otras relacionadas con lo postural y el movimiento, han logrado apuntalar las mejoras. Al ingresar en la edad escolar y probablemente a lo largo de toda la carrera, es aconsejable que docentes y directivos de establecimiento, así como los estudiantes, sean informados de los problemas para que realicen las adaptaciones que sean necesarias y acompañen al alumno, de manera de no crearle nuevas frustraciones. Como en cada persona la dispraxia presenta distintas áreas y grados de afectación, cualquier intervención que se haga al respecto debe ser personalizada. Debe ser personalizada y estar centrada en sus necesidades. Y acá vemos específicamente un poquito de la dispraxia verbal en niños o del desarrollo. Aclaración terminológica. Praxis. Capacidad para producir movimientos voluntarios. ¿Qué es la praxia? Es una perturbación de la capacidad para producir movimientos intencionados. Es una alteración de los actos motores aprendidos no causada por parálisis, incoordinación, déficits sensitivos o falta de compresión de movimiento deseado. Además de la apraxia del habla, existen otros tipos de apraxias. El prefijo dis se utiliza para referirse a niños sin daño neurológico adquirido después del nacimiento, es decir, no se trata de la pérdida de una capacidad, sino de una dificultad a lo largo del desarrollo. Esta entrada va a tratar sobre la dispraxia verbal en niños no adquiridas sino congénitas o del desarrollo. La dispraxia verbal no es un trastorno fonético específicamente. Aunque el repertorio fonético está alterado, puede haber distorsiones y costará mucho nivelarlo. La dispraxia verbal no es un trastorno fonológico, aunque hay dificultades importantes en la parte fonológica. También tendrá que trabajarlo, especialmente los procesos de salida, todo lo que tiene que ver con el habla, con la emisión de sonidos. Lo va a tener que trabajar posiblemente con un fonoaudiólogo o fonoaudióloga por la pronunciación y por cómo lo puede ir secuenciando también. Después lo vamos a ver eso en el colegio, ¿no? Pero cómo va secuenciando las actividades que se le dan y cómo captura el mensaje, cómo lo percibe y cómo lo puede ejecutar. Lo que quiero decir con lo anterior es que el trastorno primario de la dispraxia verbal no es fonético ni fonológico, a pesar de que estén alterados enormemente. La dificultad primaria es de programación motora del habla. Bueno, acá dice personalmente la definición que más me gusta de la dispraxia verbal en niños
es la que encontré con un logopeda australiana. A ver, como un trastorno motor, aunque matiza 6 puntos en común con los trastornos fonológicos. Acá tienen el link por si lo quieren buscar. Bien, colofón. Si bien la dispraxia no tiene cura, es posible que, sobre todo tratada tempranamente, sus efectos se vean atenuados hasta hacerse poco perceptibles, brindando a la persona la posibilidad de una vida plena. Quizás el caso que demuestra que ello es así es la del actor Daniel Radcliffe, que protagoniza Harry Potter, diagnosticado en la infancia. Aunque puede parecer relativamente insignificante durante la niñez, la complejización de la vida y las tareas que implica el crecimiento hacen que haya que estar atentos a los primeros síntomas y consultar ante su persistencia temporal. Sea dispraxia o no, ello da señales de que algo ocurre. Cuando nosotros vemos algún tema con el desplazamiento motriz, con la falta de atención, ¿no? Todo esto sostenido a lo largo del tiempo, con la falta de atención, con la falta de concentración, con que el niño o la persona no puede ejecutar una acción simple que se le pide, es un signo de alerta bastante grande, ¿no? Para el tratamiento de la dispraxia, entonces, el síndrome del niño torpe suele diagnosticarse en los controles rutinarios con el pediatra, ya que éste aplica sistemáticamente una batería de test y pruebas específicas que facilitan su diagnóstico. No obstante, antes de indicar cuáles son las pautas del tratamiento de este trastorno psicomotriz, hay que decir que su pronóstico es por lo general bueno y que los pacientes, cuando sean adultos, no tendrán problemas para desarrollar una vida normal. En cualquier caso, el abordaje terapéutico de la dispraxia es necesariamente multidisciplinar, ya que debe incluir fisioterapia, rehabilitación logopédica y neuropsicología. El abordaje del problema suele ser multidisciplinar, ¿no? Hay varias ciencias que van a poder abordar a este trastorno, así que se las va a utilizar todas las que sean necesarias. En todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, con la ejecución de tareas, la terapia ocupacional va a ayudar muchísimo. En todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, todo lo motriz, los ejercicios, todo lo que tenga que ver con la rehabilitación, ¿no? Tanto de las posturas, bueno, van a ser muchas situaciones que puedan abordarse desde tanto el colegio como otros ámbitos. Si hay afección en el área emocional, no, ese lo leí, ¿no? El abordaje del problema suele ser multidisciplinar. Así, los trastornos motores serán tratados por fisioterapeutas, los logopedas se encargarán del habla, los neuropsicólogos de las apraxias ideatorias. Si hay afectación en el área emocional, la terapia ayudará al niño a afrontar situaciones de estrés y a desarrollar habilidades sociales. La implicación de los padres es fundamental para que estas terapias de apoyo se realicen también en casa y fomentar la autoestima del niño. Si bien no hay cura para la dispraxia, hay intervenciones y terapias que pueden ayudar a los niños con este trastorno. Estos incluyen voz y terapia del lenguaje, terapia profesional, etc. La terapia ocupacional ayuda a la gente a mejorar sus habilidades físicas y las tareas motoras finas. Los fisioterapeutas también pueden ser de ayuda con tratamiento. El pronóstico es positivo, aunque el grado de evolución depende de su severidad y de la intensidad de los tratamientos. En el caso escolar nosotros vamos a saber si el niño posee este trastorno o no, porque
alguien nos los tiene que comunicar, ¿no? Digamos, desde el equipo de orientación, tanto la psicopedagoga o el psicólogo del colegio nos puede alertar sobre este tipo de diagnóstico para tener en cuenta la ubicación del niño quizás dentro del espacio del aula, en qué parte puede distraerse más, menos, si está más cerca del pizarrón o no. Por otro lado, también darle actividades que pueda llegar a realizar, ¿no? Quizás adaptar ciertas tareas, ciertos métodos de explicación. Pero bueno, recordemos que no solo va a ser abordado desde el ámbito educativo, sino que también desde el ámbito médico, desde el ámbito psíquico o psicológico, para abordar toda esta, las secuencias o las consecuencias, mejor dicho, de todo lo que va a desarrollar también a nivel emocional. El sentirse frustrado por no poder realizar algunas tareas que son básicas o sencillas. Muy bien. La próxima clase seguiremos viendo otro trastorno más. Que estén muy bien.